Respecto al baile, obviamente los caporales surgen de una manera muy curiosa. Según investigaciones, se sabe que el baile de los negritos llevaba al principio, en las primeras danzas, 1 o 2 caporales. Incluso en la tradición yungueña, de la saya yungueña, también hay un representante de lo que se podría llamar el caporal. Ellos le llaman el chicotero. La danza de los negritos, donde bailaban y cantaban, eran tamborines secos y así en tropa, y un caporal por delante. El caporal venía más ataviado, más simpático, con su látigo, y hacía más movimientos. Hacía movimientos más, digamos, coreográficos, ¿no? Y nosotros simplemente hacían esto nada más. A alguien se le ocurrió decir, bueno, pues ¿por qué no los botamos a todos los negritos y hacemos una cantidad de caporales y hacemos más movimientos? Ahí han nacido los caporales. Mauricio Sánchez me ha explicado que incluso en otras danzas había la presencia del caporal, pero obviamente no es esta figura a nivel de traje y de vestimenta, sino esta es una recreación o una adaptación de gente que todavía vive a fines de los 60, principios de los 70, que son los hermanos Estrada. Hay bastante información en la web sobre ellos, no voy a redundar, pero se les reconoce la aparición de esta danza, obviamente utilizando elementos de la misma evolución. Por ejemplo, estos volados que se usaban en los brazos ya existían en el baile del tundiki, en el baile de los negritos. Pero lo del sombrero, las botas y todos estos elementos, seguramente ellos los han extraído de otras fuentes. Hay que reconocer que hay pues elementos argentinos en el traje de caporal, por ejemplo, que han inventado los Estrada. ¿Qué puedes hablar de los gauchos troyeros? ¿Qué son los gauchos troyeros y qué tanto influyen en el traje de caporal? No, yo fui más lejos, ahora que estuve en Tilcara. Estaba hablando de las influencias que la música argentina tiene en la música boliviana. Y les puse el ejemplo del traje del caporal inventado por los Estrada. Y claro, una cosa que les causó mucha sensación fue cuando les dije que el caporal, entre otras cosas, está influenciado por la imagen de Sandro el gitano. Se rieron mucho porque Sandro, ¿qué tiene que ver con el caporal? Pero es verdad porque además me lo dijo Carlos Estrada, me lo dijo Víctor Estrada, o sea, es verdad. En el periodo que va entre fines de los 60 y principios de los 70, 68, 69, 70, 71, esos años, tú sabes que es la época de la nueva ola, es decir, la aparición de músicos y de espectáculos, pero especialmente de una producción discográfica, que al influjo de los Beatles, del rock and roll, unas cantidad de cosas, empiezan a hacer transformaciones en la cultura latinoamericana. Es muy interesante porque a fines de los 60 en La Paz venían muchísimas compañías de danza y bailarines solos argentinos que se llamaban con nombres muy estrambóticos, que eran bailarines de malambo. Y tú los tenías en las boates paseñas, el bailarín tanto, el bailarín tal, y tú ibas a ver, incluso en los teatros, a un bailarín de malambo porque era algo que estaba de moda. Es muy complicado volver porque ni siquiera ellos pueden reconstruir cómo fue, pero yo me imagino que eso es Estrada, que son un grupo de jóvenes de orígenes populares. Sus papás vienen del campo, de las provincias de La Paz, que viven en el Gran Poder, que es hasta ahora una zona de mercado y digamos una zona chola de La Paz, que no han tenido grandes estudios, que se han dedicado al comercio. Ellos están influidos por todo. Víctor Estrada tenía su amplificación, o sea que tenía los discos de lo último. Escuchaba a Sandro, escuchaba, no sé, Palito Ortega, todo lo que estaba de moda. Ellos están influidos por el cine, por la nueva ola, por los hippies, por Sandro. Ven la imagen del gaucho, ven la imagen del gitano o cíngaro, como se puso de moda en esa época, y crean este híbrido que es una especie de personaje, que es un gaucho. Lo dije eso ahora en la Argentina, que el caporal originario es una especie de gaucho, se reía, y que además tiene influencias del gitano.
Lo que a mí me contaba uno de los estradas es que el gaucho troyero fue lo que le habían puesto, les habían puesto en el año 74 cuando fueron al carnaval de Oruro, a los Urus del Gran Poder, con su recién creada danza del caporal, y la gente quedó absolutamente fascinada con este grupo de jóvenes que ya no se pintaban la cara de negros, que ya no tocaban un tambor y que habían puesto una banda para que toque detrás de ellos, y entonces empezaban a hacer pasos y a lucirse. Lo que me contaban es que se fueron detrás de ellos todo el recorrido del carnaval y los siguieron como grandes héroes o estrellas, ¿no? Como sex symbols, porque claro, se han debido muy, muy simpáticos, chicos jóvenes, con sus patillas, sus melenitas, su sombrero volteado aquí adelante, muy sus gaucho, bombachas, como gauchos. Entonces les pusieron los gauchos troyeros, la gente ahí en ese carnaval, porque eran gauchos que hacían Troya, que es la expresión que usábamos los bolivianos para decir algo que ha tenido mucho éxito, que ha arrasado, hacer Troya. Entonces por eso viene el nombre de los gauchos troyeros, es decir que el caporal es una mezcolanza de influencias culturales. Cuando empecé esta investigación, yo estaba seguro de que tanto la saya de los yungas y el tundiki eran ritmos africanos, simplemente eran dos ritmos distintos. Sin embargo, cuando entrevisté a la gente afroboliviana, me dijeron que ellos no tocaban tundiki. La palabra tundiki, bueno, para mí es algo nuevo, no forma parte de nuestra historia. Entonces es algo, no sé, es una palabra como decir, no sé, pues algo nuevo, como el bullying, algo así, ¿no? Entonces es algo que para mí es totalmente desconocido en el sentido de que no pertenece a nuestra historia, y sí, pero es una palabra que alguien en algún momento de su vida la tomó para representar una danza. ¿Los afrobolivianos no tocan tundiki o puede ser que alguna vez lo hayan tocado? Mira, tal vez podemos decir el ritmo del tundiki, si te das cuenta, tiene algunos matices afros, si te das cuenta, ¿cierto? Entonces, posiblemente en alguna de nuestras canciones se ha podido extraer y de ahí ha nacido este ritmo. Ya, pero ustedes actualmente con ese nombre no lo tocan. No. Si el tundiki no es africano, porque hay gente que dice que es africano, pero algunos entendidos afirman de que es un ritmo mestizo, criollo, hecho para los negros o para emularlos, pero hecho por mestizos. Es lo que la gente normalmente no sabe. Entonces, si los africanos, los afrobolivianos o la gente afro de acá, la gente negra, no toca el tundiki, ¿de dónde apareció? ¿Qué sabes del origen del tundiki y qué podríamos comentar? El tundiki, la tuntuna, son dos onomatopeyas populares de La Paz, ¿ya? Se les atribuye en ambos casos, con cualquier onomatopeya. A ver, veamos un poco para qué sirve una onomatopeya. Es una palabra que se supone que reproduce un sonido, ¿no? Cuando decimos guau, guau, suponemos nosotros que estamos reproduciendo el ladrido de un perro. Ojo, porque uno piensa que eso es natural, pero no, porque por ejemplo para los si tú fueras anglosajón no dirías guau guau, dirías arf arf. O sea, cada cultura ve de manera bof bof, escucha de manera diferente los sonidos. Y las onomatopeyas son típicamente populares, ¿no es cierto? En cada cultura, en cada sociedad hay una onomatopeya. Por ejemplo, cuando decimos alalay, por ejemplo, o atatau, tenemos dos onomatopeyas muy bolivianas que probablemente tienen un origen quechua. En el caso específico de la palabra tundiki, tuntuna, ¿sí?, son onomatopeyas españolas, no son ni quechuas ni nada, a las que se les atribuye negritud y se refieren en ambos casos al ritmo que hacen los negros en sus fiestas. O sea, ¿sí?, cuando tú dices la tuntuna, sería como el sonido de los tambores de los negros. O sea, es una atribución. Es como si yo escuchara la música de proyección y dijera, esa su música suena reco-reco, por ejemplo, por decirte algo. Tenemos muchas palabras de este tipo en Bolivia, ¿ya? Una prueba de que son onomatopeyas es que casualmente tundiki y tuntuna tienen sus equivalentes casi exactos en Sucre, casi exactos, porque suenan igual, que son chuntunki y chunchuna. O sea, es una cosa que a mí me sorprende muchísimo, porque yo no recordaba la palabra chunchuna, pero no. El año 50 y pico, en el libro de la Navidad en Bolivia, doña Julia Elena Fortún dice que este ritmo que se toca en las Navidades se llama chuntunki o chunchuna,
que tampoco hay ninguna prueba de que tenga ningún origen ni indígena ni africano. O sea, por lo tanto son onomatopeyas que se están usando para atribuir la música que hacen los negros y por lo tanto son palabras jocosas, burlescas, ¿no es cierto? Con buena voluntad, digamos, ¿no? Porque es de la cultura popular. Otra cosa es que desde los años 70 hayamos empezado a complicarnos la vida de atribuirle africanidad, aymaridad, lo que sea a estas palabras. Entonces están presentes probablemente en la sociedad paceña, específicamente en la ciudad de La Paz, desde, no lo sé, probablemente desde fines del siglo XIX. Dicen que Tundiqui era el nombre que se le daba burlescamente a la persona que llevaba el agua para los blancos, al negrito, y por eso se la relaciona. ¿Sí? De nuevo, te estoy diciendo una palabra que tiene uso popular. Entonces, es como una palabra despectiva, pues dices, los negros tocan tambores y los tambores suenan tum tum, o sea, una cosa así se puede decir. Pero fíjate que ocurre un fenómeno muy interesante a la mitad de los años 60 en La Paz, con un grupo de jóvenes músicos que yo los considero realmente de una creatividad artística y cultural extraordinaria, que además todos vivían en el barrio de Chijini específicamente, que empiezan a darle una valoración diferente a las tradiciones musicales. Muchos de ellos habían escuchado y habían visto a estos bailarines que se pusieron muy de moda en los años 40, 50, se llamaban las agrupaciones de los tundiquis o los grupos de los negritos. Y se decían varias cosas, eran los años 50. Los negritos de por ejemplo, en el Carnaval de Oruro, que también de La Paz llega el año 56, los negritos que hacen danzas afrocubanas. Entonces, todo esto había venido de viejas tradiciones vinculadas a los villancicos navideños, ¿no? Especialmente al villancico. Don Antonio Paredes Cándido es uno de los que relaciona el tundiqui con la Navidad en La Paz, ¿cierto? Pues estamos hablando de 1900, 1920, mucho más atrás, donde el negrito era un personaje fundamental porque la adoración de los Reyes Magos, uno de ellos es negro. Básicamente el villancico navideño es una pedagogía del siglo XVII española de la Iglesia Católica, donde todas las naciones van a rendirle culto al Dios verdadero, al niño Jesús, y uno de ellos es negro. Entonces es un espacio donde se empezó a crear lo que ahora podemos llamar nosotros un prejuicio racial, ¿sí? Pero vinculado a la iglesia. Es decir, estas naciones, estas gentes. Una cosita más. Tú me preguntabas, pero ¿por qué tiene de negro este ritmo que es el típico de la tuntuna o del caporal? Es básicamente el villancico navideño, que en el caso de La Paz se llamaba tundiqui, porque así se llamaba. Otras cosas, que esa palabra que designa muchas cosas, designa también aquella danza que se baila en Navidad, que bailaban los niños disfrazados al niño Dios, que en La Paz se llamaba o tundiqui o tuntuna, y que en Sucre se llamaba o chuntunqui o chunchun. ¿Y cuál es el ritmo de la chunchuna y del tundiqui? Pues el que toca un idiófono fundamental que se llama el chullu chullu, que es un instrumento que se hacía con tapas coronas aplastadas, no sé si tú te acuerdas. Claro. Entonces, ¿cómo tocas el chullu chullu? Porque de nuevo, los idiófonos son fundamentales en la música, se toca cha 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 cha. Te doy un ejemplo de un chuntunqui chuquisaqueño, porque yo me acuerdo de niño. Niño Don Joaquín, toca tu violín, porque el niño llora por un volantín. Fíjate lo que suena, ta 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 ta. Si yo hago que esto se ralentice, había un negrito con su monito, y ya tengo una tuntuna. Y si le pongo ¿dónde se ha metido mi negra? Tengo eso, pero puedo hacer, por ejemplo, llorando se fue y me dejó. Ya está. Lo único que he hecho es incorporar elementos de mi cotidianidad, de mi mundo contemporáneo, como el Llorando se fue, que es una canción de amor, ¿no es cierto?, del mundo en el que yo estoy, de moda, de mi época, a una tradición. Entonces parece que eso tuviera un origen negro, pero no lo tiene. Tiene un origen no negro, tiene un origen basado en los prejuicios sobre lo negro. Pero eso sí, eso se ha hecho en Bolivia. Este es un proceso creativo de transformaciones que se han hecho en ciudades específicas. Se ha hecho en La Paz, se ha hecho en Chijini, Oruro ha tenido su componente, Cochabamba ha tenido su componente, los caporales de San Simón, los Carcas, Proyección han tenido su granito de arena. Y vieron pues gente de otro color, con labios gruesos, con chiri, con su pelito chiri.
Se asustaron y los veían así, como cuando llega un circo y toda la gente va y los rodea y los mira. Eso produjo la morenada. Después también produjo la saya. La saya no es un ritmo africano. Estoy hablando de la saya nuestra, no de la afrosaya. Estoy hablando de ese de Llorán se fue, de cualquier otra saya, de ese tipo de saya. Ese es un guaño, no es otra cosa. Y eso lamentablemente nadie se da cuenta y no entiendo. A veces son tantos músicos y que no pueden... Esa saya es una saya que nosotros le hemos dedicado a los negros. No han sido los negros que nos han enseñado y la hemos aprendido nosotros. Si tú agarramos una guitarra y cantamos, ya sea Dios soy soltero, cambiarle el bombo sin que yo cambie el rasgado. Tú hagas tu charango y empezamos a cantar gracias a Dios, pum, 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 les pum, 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 le haces sincopado el bombo y esa es una saya. Bueno, he escuchado a mi maestro Gonzalo Hermosa y él dice que este ritmo de tundiki, él le llama saya, nosotros llamamos a veces saya caporal, tiene de fondo en las cuerdas un acompañamiento de guaño. Y claro, eso puede suceder porque son ritmos mestizos, ritmos mezclados. Sin embargo, hay que tener algo muy claro, eso no responde de dónde viene el 1-2-1-2. Nosotros ya hemos insistido en que su origen tiene que ser por la proximidad y por las partituras y por todo lo que ha explicado Mauricio Sánchez, originado en el villancico navideño. Otros, como Freddy Soso de los Payas, aseguran que el tundiki tiene un origen yungueño. Es más, afirma que viene de Chicaloma y que la gente se ha olvidado, como ustedes verán. Estando en los yungas actúan y después... En esa fiesta patronal hemos visto bailar a diferentes agrupaciones de danzas que no tenían indumentaria como la que se acostumbra actualmente, o que sea como aquella vez también, como la cuyaguara o la yamarara. Pero los negritos bailaban con sus bombos de diferentes tamaños, ¿ya? Y las mujeres con los recos. Ellos... El único del capataz que estaba delante, el que guiaba a las dos filas, ¿ya? Al medio, al centro, paseaba de un lado a otro lado, era con su látigo, caminaba, pero con unas botas de jinete, no te digo de suéter, de cuero. Entonces, y ahí, creo que no tenía pito, no me acuerdo, creo que solamente salía, ellos silbaban simplemente. Eso era el capataz. No tenía otra vestimenta, normal, con una vestimenta solo con el látigo diaria. ¿Y el ritmo cómo era? O sea, ellos tocaban el ritmo de tundiki, me dice, pero puede un poco hacer sonar un poquito. Empezaba el rico a llamar, era su llamada. Ya. El otro, pum, el otro, pum, el otro, pum, 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 y así. Y ahí empezaban. Eso era, así empezaban, ¿ah? Tal como nosotros hemos grabado, igualito, así, lento. En la cultura, sí, así igualito, pero nosotros hemos agilizado más, ¿no? Ya con la locura que ya transformado. Entonces, ellos bailaban de una manera bonita, así, tipo cumbia lo bailaban, ¿ah? Ese es el tundiki. El en tundiki. cambio, la saya ya bailaban de otra manera. ¿Quién te ha dicho que me quieras? Siendo guagua todavía. No lo hemos cantado con los astros cuántas veces. Una preguntita. Pero nadie nos entendía. Pero con los astros hemos cantado el tundiki, ¿eh? Pero ¿por qué mucha gente de esta época del grupo dice, nosotros no tocamos ese ritmo, dice? O no se están dando cuenta? No se dan cuenta, hermano, no se dan cuenta, no conocen, no saben. El tundiki es netamente yungueña. De Chicaloma. En la década de los 90 ha habido alguna gente afro que ha pensado que el tundiki es africano. Incluso ahí han mantenido esa teoría. Yo corroboro lo que vi en el programa de Sulmayugar, como les contaba, donde la misma gente afro decía que era un ritmo africano. Pero ¿será cierto? Vamos a ver qué opina sobre esto Mauricio Sánchez, que es el experto. En tu tesis comentas que Mónica Rey había escuchado de un ciudadano africano que se llama Florindo Márquez
que el tundiki podría derivar de un ritmo de Luanda, el Congo, que se llama el Watundakue. ¿Tú no le das credibilidad? ¿Por qué? Completamente fantasioso. Porque, a ver, igualito que los peruanos queriendo atribuirse a ellos la originalidad de la tuntún o del caporal, el movimiento y la comunidad afroboliviana ha querido en un momento atribuirse la palabra tundiki como parte de su tradición. Pero eso no lo hubieran hecho 50 años antes porque simplemente a nadie le importaba. Cuando algo tiene éxito, todo el mundo quiere ser el creador. Es fantasioso porque lo que ella dice se basa en falsas pruebas. Me dijo fulano de tal, y el hecho que alguien lo haya dicho no lo convierte en verdad. Ustedes verán que no solo son los videos o una opinión, esta es una investigación que se ha hecho. Incluso hay música en partituras que lo corrobora. No es una especulación, y Mauricio además va a extender toda esta explicación en su tesis, que yo ya la tengo, sin embargo no puedo mostrárselas, pero ahí van a estar las evidencias que están en un periodo largo, incluso desde mediados del siglo XIX. ¿Cómo se puede probar? Pues simplemente que es si tú ves una partitura de un villancico navideño del siglo XVIII, vas a encontrar ta, 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 ta. Este golpe muy acompasado y más lento, si solo... A ver, cátaros el villancico. No, pues si tú lo apuras, se convierte en el villancico chuquisaqueño. Eso está en partituras. Está en todas las partituras. Tú tienes que entrevistar a musicólogos. Cualquier musicólogo te lo prueba. Están las partituras. Hay villancicos. Carlos Rosso, Carlos Seoane, Álvaro Montenegro ha hecho un trabajo muy lindo con la Coral Nova, donde ha rescatado un villancico del siglo XVIII que se llama Los Coflades de la Estrella. Y lo interesante de Álvaro Montenegro ha sido que en la grabación hay una parte donde tocan tal cual como debería sonar según la partitura en el siglo XVIII, y de repente le ha puesto un sonido estilo caporal, con pitos y todo. Yo le he dicho a él que él ha tenido una intuición muy genial, porque ha podido darse cuenta el vínculo estrecho que tiene el villancico del siglo XVIII con esta transformación del siglo XIX-XX. Maravilla. Como ven ustedes, Mauricio Sánchez está convencido de que el origen del 1-2, 1-2, 1-2 del tundiki tiene sus orígenes en el villancico, particularmente el villancico chuquisaqueño, y como él dice, también en la tradición paceña. Para que ustedes se convenzan de esto, voy a mostrarles unos retazos de videos de la Navidad chuquisaqueña, donde todavía se mantiene este motivo, y ojo, ¿no? Tal vez hay una diferencia pequeña de velocidad, pero ahí está la tradición. De ahí es donde viene este ritmo. Por otra parte, ¿en qué quedamos? ¿No dijo Freddy Suazo que él había visto a gente de Chicaloma interpretar el tundiki? Bueno, yo pienso que tal vez tuvo una confusión. La verdad que en líneas generales la saya no se parece al tundiki, incluso él mismo hace una diferencia. Sin embargo, por la descripción, a mí me parece que tal vez escuchó una cueca negra. Podría ser la explicación.
grupos de saya de jóvenes están rescatando un poquito lo que es la semba, la cueca negra. Tenemos, bueno, la cueca negra tal vez es como una forma de, hemos heredado, tal vez hemos... ¿De dónde es la cueca negra? La cueca negra es... Nuestros ancestros allá en los Yungas, me imagino que han debido ver lo que era la cueca de los mestizos, de los indígenas, y bueno, pues hicieron su propia versión de la cueca. Entramos a la conclusión de esta primera parte del documental con algunos puntos bastante claros. El primero, que tenemos dos ritmos básicamente, uno la saya, que tiene un origen afro, y la segunda el tundiki, que como hemos visto tiene un origen criollo, mestizo, y que muy probablemente se originó en el villancico navideño, como nos confirma con partituras y con opiniones de musicólogos nuestro amigo historiador Mauricio Sánchez. También debe decirse que con bastante seguridad estas modificaciones, esta evolución se hizo en Bolivia y a partir de La Paz, obviamente utilizando elementos mestizos, criollos e incluso españoles. Espero que les haya gustado todo este trabajo y vayamos a la segunda parte, que va a ser aún más interesante, donde vamos a hablar de la tuntuna, su origen boliviano y la fabricación que ha habido por parte de hermanos vecinos, especialmente el Perú, de crear una historia que ustedes van a ver tiene argumentos muy débiles. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy caporal. Y entrando en la parte del meollo, podemos decir la segunda gran parte de este documental, va a haber una palabra que la vamos a repetir bastante, tundiki. Y pues es importante que sepan que tundiki tiene varias connotaciones. Hasta ahora, en todo el momento que hemos hablado, se puede entender que tundiki es un ritmo y obviamente eso se puede identificar. Pero también hay una segunda connotación de la palabra tundiki. Hay varias evidencias en letras de temas y se puede decir con seguridad que tundiki también en algún momento significa la persona afro. Hay muchas teorías del origen del por qué se les llamaba tundikis, pero hay varias evidencias que se les denominaba a los mestizos, denominaban a los afros como tundikis. Es el segundo punto importante. El tercero, que es al cual la gente afroboliviana empieza a oponerse, si ustedes saben, incluso se ha hecho una ley para prohibir el tundiki, es a la representación racista, o digamos el hecho de pintarse las caras, de ponerse máscaras, de mostrar hechos de la esclavitud en el baile del tundiki. Esta representación también se llama tundiki. Por eso cuando ustedes vean en algún video, seguramente aquí voy a mostrarles un poco que los afros se oponen al tundiki, no se están oponiendo pues, obviamente al ritmo de tundiki, sino a esta representación racista, de hecho. El tundiki no es cultura. Recuerda un pasado de esclavitud. No podemos festejar la humillación y el sufrimiento de un pueblo. Unámonos todos para proteger la dignidad humana de cada miembro de nuestra sociedad. Ayúdanos a prohibir esta recreación de una historia de dolor hacia nuestro pueblo. Obviamente hay gente que puede debatir este tema, si realmente todo lo que se representa es racista. Pero yo hablé el otro día con Mónica Rey, importante dirigente de CONAFRO, y obviamente pues tal vez no le puse atención, si bien hay unas cuantas cosas que podrían ser, entre comillas, tolerables en esta representación de pintarse las caras y otras cosas, ponerse frutas, hay un par de cosas que son terribles, ¿no? Ella me contó que, por ejemplo, se ponen máscaras de gorilas, agarran a los bebés, los que se disfrazan de negros, arrastrándolos como dando una impresión de que la gente afro son malos padres o malas madres. Pues hay cosas racistas y obviamente esto tiene que prohibir. Sobre la palabra, el origen de la palabra tundiki, no tenemos certezas. De hecho, hay varias teorías. Hemos comentado un poco hace un instante que algunos quieren darle un origen africano de la palabra watundakue, que supuestamente viene de Luanda, como comentábamos, y que, bueno, no tiene muchas evidencias. Otro segundo grupo de gente, como el maestro Ernesto Cabur, nos comentaba que tundiki viene del hecho de tundear, de golpear, de dar palizas, latiguear a los esclavos, y es una segunda posición. Mauricio Sánchez, más convencido de que la palabra tundiki es una onomatopeya,
tal vez con prejuicio racial, como decir negros tocabombos, pero eso también yo tengo algunas pequeñas discrepancias cuando hagamos un análisis histórico aquí un poquito más adelante. Muchos seguramente están preguntándose por qué nos hemos extendido en explicar detalles del Tundiki. Es que el Tundiki va a ser cardinal, va a ser importante en la segunda parte del tema de orígenes, cuando hablemos de la tuntuna, para sacar algunos debates que seguramente van a haber y algunas certezas. Así que es muy importante que le hayan puesto atención a esta parte para hacer un puente con la segunda parte que se viene inmediatamente.